¡Viva la patria! Tenemos full presidenciables. Un montón de partidos. Un caga... Oye. No, quiero decir harto candidato. Una que otra propuesta. Y millones de ecuatorianos indecisos. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Muy buenos días, 9 de la mañana con 6 minutos, iniciamos aquí 7F, Ecuador por más democracia. Buenos días a todos ustedes, iniciando esta nueva semana en Pichincha Universal. Soy Carla Salomé Coronel, me acompaña Andrés Durán, aquí en la señal de Pichincha Universal 95.3 FM, 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias en el mundo entero a quienes nos siguen a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Así que bienvenidas y bienvenidos detrás de los controles del señor Carlitos Minango, y también en redes sociales nos acompaña Cris Maila. Andresito Durán, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, queridos oyentes, querida amiga, compañera de programa 7F Ecuador por más democracia, Carlita Coronel. Oye, qué raro que hoy no me dijiste alias del Bermejo, ¿eh? No le dije, es que estamos lunes. Sí, Espérese que llegue el viernes. Está bien. Vamos ahí distinguiéndonos un poquito a medida que pasa la semana. Muy buen día para todos los oyentes, todos los radio escucha que en este momento nos sintonizan por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos y la 94.5 en la provincia, en el noroccidente de la provincia de Pichincha. También estamos en la provincia de Esmeraldas, en parte de la provincia de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas. Así que póngale atención, el día de hoy va a estar muy caliente, porque como todos los días tenemos invitados, candidatos que quieren contarnos cuál es su plan de gobierno para llegar a Carondelet y a las diferentes dignidades públicas en estas elecciones 2021 del 7 de febrero. Así es como lo dijo Andresito, hoy tenemos un invitado especial, candidato a la presidencia de la República, ya les contaremos un poquito más adelante, pero vamos a iniciar como siempre con nuestro segmento de nuestros queridos amigos plumíferos. Oiga, y yo quiero decirle algo. Primero, dígame. El programa estuvo súper bueno. Estuvo espectacular el último programa. Entrevistaron al expresidente y ahora nuevamente candidato presidencial, el señor Lucio Gutiérrez. Hicieron además buenas recomendaciones de cómo bajar los kilitos de más ganados en el mes de diciembre. Entonces, bueno, las recomendaciones las dio Lucio. Súper interesantes, pero yo me di cuenta de algo. Y digo, nuestros queridos amigos Javier el Pollo Ojeda y Patricio el Patito Peralta, de Mi Pluma lo eligió, de Pichincha Comunicaciones, que lo pueden ver todos los miércoles y domingos con nuevo programa en el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones, han creado un precedente. Porque te cuento, Andresito, y yo veía el debate no es debate del fin de semana, y uno de los candidatos presidenciales tomó la fórmula de entrevista obviamente para contestar una pregunta de lo que hicieron con los chicos del Pollo y el Patito en Mi Pluma lo eligió. Ellos hicieron una entrevista a uno de los candidatos presidenciales, que es Juan Fernando Velasco, y le hicieron toda la entrevista con extractos de sus canciones. Pero creo que resultó que el candidato ahora decidió coger esa fórmula para responder las preguntas en el debate. Yo me acordaba de mis queridos amigos plumíferos y decía, qué calidad de periodistas que ahora influyen también en cómo responden los candidatos. ¿Qué te parece, mi Andresito? Así que, espectacular, me parece. Así es, así que vamos a ver un extracto ahora de lo que hicieron el Patito y el Pollo Peralta el día de ayer en su último programa, que estuvieron con Lucio Gutiérrez, con quien hablaron sobre los sueldos vitalicios y la remuneración de los presidentes. Veamos. Mi Pluma lo eligió. ¿Cuánto ganas como expresidente y como exmilitar? Yo gano $4,000, $4,000 y pico como expresidente de la República y $2,000, como un poquito más de $2,000 como ex coronel del victorioso ejército ecuatoriano, porque hay que decir victorioso, somos un ejército victorioso. Entonces,
Yo estoy proponiendo, pues, dentro de la nueva constitución, ya después debemos de hablar algo sobre esto, eliminar todos los privilegios, eliminar las pensiones vitalicias, eliminar el financiamiento del Estado ecuatoriano a los partidos políticos, a ver si reducimos Y bajarse el sueldito de presidente. Eliminar las pensiones vitalicias. Pero bueno, pensiones Y vitalicias también, es ya para después. y Me también refiero para bajar, cuando ya estén de sí, presidente. También bajar, la propuesta mía es, como ya lo hice en mi primer gobierno, cuando saqué la ley de homologación y unificación salarial, había gente en el Banco Central, en las superintendencias que ganaban el doble que el presidente. Ahí entonces tuvimos las declaraciones de don Lucio, redondeando números, digo yo, Carlita, redondeando números. Yo creo que más o menos debe percibir unas 7 lucas, como se dice popularmente, ¿no? Luquitas, vea qué 7 tal. ¿Será que luquitas. se baja en serio? 7 luquitas. ¿Será que se baja en serio? Como Veámoslo, ex coronel porque- del ejército y después como ex presidente de la República. Recordemos que tiene su pensión vitalicia, así que bueno, ahí Dice está, que también se ahí bajará está el don sueldo. Lucio con sus propuestas. Que es algo que no Permítame hizo decir cuando que fue. son un tanto demagógicas porque Sí. apelan a estos imaginarios de que, bueno, Apelan también un poco a la desesperación de lo que sucede en Sí, estos sí, momentos, de este tipo de cosas, de llegar a través del populismo también. Y es algo que no hizo cuando fue presidente. No se bajó el sueldo. no existió, eso hay que confirmarlo. De todas formas, no nos precipitemos a decir que no lo hizo porque hay que recontra Sí, me confirmarlo. parece que no lo hizo, pero hay que confirmarlo. Pero de alguna forma recordemos que la gente que en su momento estuvo con Lucio Gutiérrez hoy está en el gobierno de Lenín Moreno. Mauricio Pozo es la clara Así es. evidencia de la política económica que sostuvo el ex coronel Lucio Gutiérrez, con quien uno se divierte mucho al escucharlo, la Sí, verdad. fue nuestro primer invitado también en 7F, Sí, sí, Ecuador sí, por sí. Más Democracia. Así que bueno, también le mandamos un saludo al señor Lucio, que decía que le llamemos Lucio, cualquier cosa menos forajido, eso sí. Menos forajido. Visiten el canal de YouTube de Pichincha Comunicaciones y entérese de las propuestas de los candidatos a las diferentes dignidades en Mi Pluma Lo Eligió. Ya saben, están ahí colgados todos los programas si se perdieron alguno, pero ya saben que todos los días miércoles y domingo tienen un nuevo estreno a las 19 horas con nuestros amigos plumíferos, El Pollo y El Pato, en Mi Pluma Lo Eligió. Vaya ahí entonces. Nos vamos con nuestro segmento también plumífero, y es el segmento de ¿Qué dice Larry? Y estuvo este fin de semana, vea que nos queda además de largo para toda la semana, creo yo. Pero Así- explique qué es Larry, porque la gente... Larry, nuestro Larry es el pajarito azul de Twitter, es de las redes sociales, la red social donde se mueven más los candidatos, donde se mueve más la parte política, la parte coyuntural, y vamos obviamente a Es el analizar. pajarito que más le gusta, El Carlita. pajarito que más me gusta a mí es el pajarito Larry, así que vamos con nuestro segmento ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Volvemos entonces con Larry, el pajarito azul, el de las tendencias, el que te demuestra qué es lo que está sucediendo alrededor de este ecosistema digital que sigue siendo tan impredecible para todas y todos los ecuatorianos. Atención, yo quiero contextualizar un poco este caso, porque existió un debate este fin de semana en el que participaron algunos candidatos, exceptuando a dos candidatos, que fue Yacu Pérez y Andrés Arauz. Yacu Pérez por Pachacutic y Andrés Arauz por la Alianza Lo UNE decíamos Centro la semana Democrático. anterior, ¿no? Exactamente. Este debate fue organizado por Diario El Comercio. Después del debate que se organizó en la Casa de la Cultura, acá tenemos un tuit de Pichincha Comunicaciones. Al salir de la Casa de la Cultura, una joven corre para alcanzar el vehículo del candidato Guillermo Lasso y le dice: "Le puedo decir algo, es importante para mí", grita, y le recuerda su participación en la decisión de dolarizar el país. La muchacha, la joven, asegura que por su culpa su abuelo terminó suicidándose, lamentablemente. Escuchemos y veamos el video entonces Veamos de lo que entonces sucedió. el video. Esto corre en redes sociales, lo tomamos de la página oficial de Pichincha Comunicaciones. Veamos. ¡Pare! Señor Lazo, ¿me puede decir algo, por favor? Es importante para mí. Es importante decirle esto. Por favor. ¿Sabe qué? De todos los países que sufrieron una crisis económica, fuimos el primero en dolarizarnos. Por su culpa, mi abuelo se suicidó. ¡Viejo ladrón! Aquí está una leche para que sepa cuánto cuesta, viejo ladrón.
Es fuerte, ¿no? Ay, Es bastante- ahí se me tenemos hace un poco. realmente la Sí, piel. sí, se te enchina la piel. Sí, frente a realmente estos- uno se pone a dar solidaridad profunda a la protagonista de este video, que creo que no es la única, además. Es un dolor profundo, se escucha además de la desesperación en su voz. Por ahí, alguien ahí me decía, ¿será que realmente es verdadero el video? Que es verdad la historia de esta chica. Y creo que, bueno, es verdad porque tuvimos además miles de ecuatorianos que estuvieron en esa situación, que salieron del país después del feriado bancario, después de empezar la dolarización. Entonces, este dolor realmente creo que no es muy actuado, ¿no? Realmente es muy Sí, real. yo comparto el sentimiento con la joven. Creo que yo también fui una de las personas que lamentablemente vivió en primera persona esa expulsión, esa diáspora que vivimos los ecuatorianos con la crisis del feriado bancario por allá a finales del siglo XX. Mi padre también fue migrante y tuvo que salir del país debido a esta situación económica calamitosa. Recordar también las cifras, ¿no? Creo que es importante apelar a las cifras en este contexto, dado que se dirime o se va a dirimir la situación política del Ecuador en estos últimos meses con este contexto electoral. Y las cifras nos indican que en la crisis del feriado bancario el Ecuador decreció el 5%. Esto lo anunció el expresidente Rafael Correa. Cotejamos esta información y efectivamente hay estudios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales que demuestran que se decreció el 5% en este contexto de dolarización de feriado bancario. Pero lo curioso, Carlita, de todo esto es que las proyecciones de la CEPAL, del Fondo Monetario Internacional y de diferentes organismos demuestran que para esta pandemia, esta sindemia, este contexto económico para el Ecuador significará una caída, un decrecimiento del 10 al 11% del Producto Imagínense. Interno Bruto. Es una los crisis. los que vivimos la crisis de la época justo que tú estás mencionando, Andresito, creo que no podríamos ni siquiera imaginar algo peor. Sí, Y por es supuesto. realmente terrible, y ese sentir de muchísimos ecuatorianos. Fuimos un pueblo de migrantes, creo que todos tenemos un familiar Que si migró, bien migró en esa efectivamente. época, otros que perdieron, mi abuelita perdió todos sus ahorros, también en el feriado bancario, perdió todo, absolutamente todo. Creo que fue muy difícil. Yo estaba en el colegio, tú mucho menos del colegio. Yo estaba en el jardín. En sí, yo el soy jardín, joven. dice, no, tampoco el jardín, pero yo estaba en el colegio, me acuerdo, y ahora me pongo a pensar, ahora que soy mamá, y digo, no puedo creer cómo madres y padres de familia pudieron salir de esa crisis La con niños desesperación, ¿no? en escuelas, con niños en los colegios. O sea, realmente es terrible. Yo decía a mis papás, ¿cómo lo lograron? O sea, cómo siguieron ahí de pie, ¿no? Súper duro, súper difícil, y es algo que creo que no es por repetir algo que decía un expresidente, pero es importante decir: prohibido olvidar. No debemos olvidar jamás, la memoria histórica está para algo, para recordar quiénes estuvieron detrás de todo eso, quiénes hicieron lo que nos hicieron y quiénes provocaron, por ejemplo, que esta nieta grite ahora por la muerte de su abuelo. Muy doloroso. Efectivamente, y hay también que preguntarse, Carlita, en este contexto de crisis, porque es fácil repetir crisis de manera sistemática en los medios de comunicación, pero la pregunta central acá es, hay que preguntarnos, ¿quiénes fueron los perjudicados con la crisis y quiénes ganaron en la crisis? Eso es lo central. Los perjudicados, la gran mayoría, los ecuatorianos, por no decir todos. Está de fondo el himno de los migrantes, gracias al Carlitos Minango por ponernos también Collar de Lágrimas, que creo que es una canción que la coreamos muchísimos nosotros. Pero continuemos con nuestro querido pajarito azul. Vamos a continuar, ya decíamos desde el inicio, hay un montón de cosas que comentar en este fin de semana que se dio. Y una de ellas es que se notaba también, se hizo viral esta noticia: un canal que está en quiebra y un gobierno que está endeudado deciden contratar a un personaje que aparece en medios y que está en decadencia. Gastarán alrededor de $100,000 mensuales. Está la fotografía, ya en quienes nos siguen en redes sociales lo pueden ver, es el señor Carlos Vera. Ganará $26,000 en TC Televisión, según lo dice el portal Radio La Calle. Con un contrato de $26,000, el periodista Carlos Vera estrenará el 11 de enero, el día de hoy, un programa político en TC Televisión sobre las próximas elecciones del 7 de febrero del 2021. Además, cobrará el 50% de comercialización de la franja publicitaria del espacio AAA. Para entender un poco esto, es decir, durante el programa viene un auspiciante, no sé, los carros Pepito,
y Carlos Pepito auspicia con tanto de dinero, el 50% es para el señor Claro. periodista y el 50% para el medio. Lo que significa Negocio redondo, ¿no? un aproximado de $100,000 mensuales, informó una fuente interna del canal televisivo, lo dice así el portal de Radio La Calle. Otro monto por $18,000 mensuales será la remuneración del equipo técnico y periodístico que trabajará en ese programa. Asimismo, se integrará al medio el periodista y radiodifusor Rafael Cuesta, bajo el cargo de editorialista. No decimos que el trabajo de los periodistas no deben ser remunerados, estaríamos siendo abogados del diablo, obviamente. Por favor. Sin embargo, es raro saber que es un Anécdota canal en porque quiebra. soy un hombre Supuestamente franco y está en abierto quiebra. en mi vida. A ver, hay A mí me algunos extrañó factores aquí cuando a entré analizar. al Uno, debate, la situación vi a mis económica de los amigos, medios otros encargados conocidos, del a país. saludarlos. situación El de los único que trabajadores, no me quiso Dos, saludar la situación de los es trabajadores el de los muchachito medios Lazo, incautados que del no público tuvo en el la país. gentileza Y tres, las asimetrías ni salariales la que certeza existen en de el saludar ámbito a del un país. amigo. Yo Pero eso pregunto, no tiene importancia. La Carlos próxima Vera vez puede percibir unos te castigaré como un $26,000, muchacho $30,000, malcriado. lo que fuese. A mí nadie me deja de saludar. Pero ¿por qué Perdona que te otro lo diga. periodista con el mismo recorrido, con mayor profesionalización, mayor formación académica, tiene que percibir un salario inferior? Digo, hay que discutir sobre la base Totalmente. material de los hechos para trazar una hoja de ruta. Digo, acá no hay gremios que representen a nosotros los periodistas. Ese es un Cuando nos problema quieren central. cerrar los medios, ¿dónde están los defensores de los medios de comunicación? Ahí quería verles yo así primerito, aquí tenían que estar los señores de Fonda Medios, pero ni se asomaron. Pero Ya que topas el tema, hoy con el doctor Acosta vamos a trabajar este particular pueden perder en los 5 de la periodistas. Así que no, o sea, me parece a mí que hay que dar esta discusión. Total. Es central y sobre todo algo que se lo ha utilizado como una especie de cliché, se ha hecho una especie de bullying, de burla, que tiene que ver con la pauta publicitaria. Digo, ¿a dónde se destina la pauta publicitaria? ¿Qué grupos económicos están detrás de estos medios de comunicación que se han convertido en auspicio. operadores políticos? ¿Por qué no podemos acceder todos a esa pauta publicitaria y no se democratiza esa pauta publicitaria? ¿Saben por qué? Porque es un condicionante del proyecto editorial de los medios de comunicación y de ciertos periodistas. así es. Hay que decirlo y sin tapujos. Así es, mi estimado Andresito. Y a mí, como te decía, el segundo punto es el que más me preocupa, cómo está la situación de los demás trabajadores de estos medios incautados, de estos medios que se dicen estar en quiebra, para algunas cosas, para otras no. Recordemos que también hay otro programa que se lanzó como un programa humorístico, pero empezó entrevistando a María Paula Romo, que es también de TC Televisión, que es del fake news. Nosotros hicimos aquí un análisis también en este espacio cuando éramos La Mañana Morocha y, o sea, le dábamos como la vuelta, ¿no? Entonces son esos programas que también son, se mezclan de show, pero detrás de ellos siempre hay algo que está ahí escondido. Entonces, claro, trataron como de levantar la imagen de la ex ministra de gobierno, en ese entonces era ministra de gobierno todavía, entonces trataron ahí como de refrescar un poco su imagen. Entonces es bastante preocupante, como digo yo creo que la situación de todos los trabajadores de los medios de comunicación son importantes, no es que uno es más, no porque uno está frente a la pantalla es más que el operador que está detrás. Si no estuviera el Exactamente. Carlitos Minango, nosotros estaríamos, vea, ¿Qué podemos ni hacer? saldríamos al aire. Ni saldríamos al aire. No habrían Obviamente, esos efectos. si no está nuestro querido también Adrián Acosta ahí atrás de la No en la habría producción, rigurosidad. por supuesto, no nos pondría a la raya. Entonces, obviamente, somos todo un equipo. Entonces, es lo que dice Andresito, ¿no? ¿Por qué unos sí y otros no? Ese es el cuestionamiento. Pero continuemos, tenemos más del pajarito azul, mi querido Pajarito Andresito. que le Cuéntanos. encanta a la porque- Carlita. Porque ahora sí este fin de semana estuvo, pero vea, caliente con ese, es debate, no es debate. Yo es creo que no debate. fue debate. No es debate. Debate muy escueto, muy básico. Yo creo que hay una Ya patología. lo vamos a analizar poco a poco. ¿le Mande, parece? mande. Sí, Yo sí, no sí. le voy a censurar. El candidato Isidro Romero, que creo que este fue la joya, la mayor joya, que todos nos quedamos así como, ¡ah! Calificó de muchachito malcriado al señor Guillermo Lazo, porque no le saludó al ingresar al Teatro Nacional, le dejó con la mano extendida, donde se desarrolló el debate presidencial 2021. Hasta ahora lo más interesante de ese encuentro, lo demás un reiterado ramillete de ofertas, lo dice en su página oficial el periodista Orlando Pérez. Escuchemos y veamos el video de lo que sucedió y lo que dijo el señor Isidro Romero.
Anécdota, porque soy un hombre franco y abierto en mi vida. A mí me extrañó cuando entré al debate, vi a mis amigos, otros conocidos, a saludarlos. El único que no me quiso saludar es el muchachito Lazo, que no tuvo la gentileza ni la certeza de saludar a un amigo. Pero eso no tiene importancia. La próxima vez te castigaré como un muchacho malcriado. A mí nadie me deja de saludar, perdona que te lo diga. ¿Cuál capataz? Ay, ay, ay. Pero fue terrible, claro, nos quedamos todos así como, ¿no? ¿Qué pasó? Primero le deja con la mano extendida, primero, o sea, suponía que eran como que de la misma línea, ¿no? Después le deja con la mano extendida, después del señor Isidro Romero. La misma argolla. Claro, el señor Isidro Romero dice, bueno, le voy a ahora tratar como muchachito malcriado, pero después del debate, señor Guillermo Lazo lo que dice es, ¿cómo voy a saludar a alguien que me ha maltratado tanto? Entonces, vea, ahí nos quedamos todos así como... Tienen Se que sacan los azotarse cueros al sol mutuamente. en el debate presidencial. Dios mío, qué nivel de candidatos presidenciales estamos teniendo, Sí, ¿no? sí, Que sí, sacan es- sus cuestiones personales en un debate presidencial organizado por un medio de comunicación privado, que se suponía que, bueno, estaban ahí todos, ellos estaban en su hábitat, estaban en su papayal, y se ponen a pelear ahí. Entonces nos deja mucho que pensar, creo yo. Yo creo que este es show, ¿no? El show Show. es lo que vende y por eso tenemos que apelar a la ciudadanía. Ustedes como electores deben poner muchísimo cuidado a los planes de gobierno, a las propuestas de los candidatos y siempre preguntarse de manera sistemática y constante cómo lo van a gestionar, porque detrás del cómo están las soluciones o no a los problemas que estamos viviendo en el Ecuador. Por supuesto. Y a propósito de lo que menciona Carlita, yo sí quiero hacer una crítica profunda, digamos, a cierta clase política, a ciertos políticos que realmente han utilizado la demagogia, que han utilizado la falta de rigurosidad, la improvisación en esta contienda electoral. Pero Me Andrés, parece que hay un síndrome del desuso. Total. Un síndrome del desuso. Falta Han de dejado de argumentación. utilizar la capacidad mental y el cerebro. Ya es una materia que no se la utiliza. Ahí va el Así que, látigo. por favor, señores candidatos, pónganle muchísimo cuidado a esto. Las propuestas tienen que estar avaladas científica, académica y rigurosamente. Si no, supuesto. termina siendo demagogia Tienen que tener un e sustento. improvisación. Por eso para nosotros el cómo es tan importante. Y a eso queremos hacer, además, nosotros también queremos unirnos a un video que está circulando en redes sociales también, y creo que muchos de ustedes lo habrán visto, y es algo que se refiere a Andresito, y es una recopilación de algunas joyas del debate del día sábado de los primeros candidatos que lo hizo el portal Ecuador Play. Así que vamos a ver el video y comentamos al regreso. Vamos ahí. Yo te invito a votar como un homenaje a aquellos muertos que fallecieron en la pandemia. Aquellos muertos que fallecieron en la pandemia. Aquellos muertos que fallecieron en la pandemia. Lo que jamás pide este país es empleo, más empleo y trabajo. Lo que jamás pide este país es empleo, más empleo y trabajo. Y traeremos la mayor... Y vamos a traer fuentes de empleo para que nuestros médicos sigan teniendo el empleo en los diferentes hospitales. Y vamos a traer fuentes de empleo para que nuestros médicos sigan teniendo el empleo en los diferentes hospitales. La delincuencia está en su casa, ciudadanos. La delincuencia está en su casa, ciudadanos. Está en su barrio. Quiero decirles con la verdadera verdad. Quiero decirles con la verdadera verdad. Trabajaré para la gente. La corrupción tiene que cambiar en las familias. La corrupción tiene que cambiar en las familias. Cierto es que Poner un arma en las manos de los ciudadanos es otro error realmente catastral. Poner un arma en las manos de los ciudadanos es otro error realmente catastral, muy grande. El único que no me quiso saludar es el muchachito Lazo. La próxima vez te castigaré como un muchacho malcriado. La próxima vez te castigaré como un muchacho malcriado. A mí nadie me deja de saludar. Porque esta realidad se ve en cada mesa al faltar el pan de cada mesa. Porque esta realidad se ve en cada mesa al faltar el pan de cada mesa. Quiero ser presidente. cuando vengo, no más vengo.
ya sabrás para qué vengo. Cuando vengo, no más vengo, ya sabrás para qué vengo. La corrupción debe ser detectada antes de que ocurra. La corrupción debe ser detectada antes de que ocurra. Por eso la contaduría. Nosotros no venimos con propuestas, sino con realidades. Por eso cuidamos las palabras que hablamos. Ay, Diosito santo, Oiga, yo más sí de- que reí, oye, Realmente, yo sí que reí. Andresito, sí, es un poco para reírnos. Yo pensaba y decía, a ver, veamos. Todos somos humanos, están frente a cámaras, a miles de personas que los estaban viendo, y a todos nos puede jugar mal los nervios, yo creo. Una es... Nos ha sin embargo, pasado a nosotros, Nos ha pasado, Carlita, yo he nos ha hablado pasado. tantas cosas, Dios mío. Porque a veces los nervios sí nos pueden jugar doble pasada. Sin embargo, es un debate presidencial. Sí, sí, O sí. sea, no estamos, yo creo... es un debate en el cual uno está tratando de llegar a la presidencia de la República para ser representante del país. Entonces, cuando uno no tiene argumentos, cuando no tiene fundamentos, cuando no tiene claras sus ideas, suceden todas estas cosas. Cuando tú tienes claro lo que quieres transmitir, cuando tú sabes lo que vas a hacer y no eres improvisado, como decía Andresito, estas cosas son muy improbables que pasen. Puede pasarte por ahí un traspié de que se te traba la lengua o te olvidas una palabrita, pero ya decir este tipo de cosas realmente, Andresito, mucho más allá de hacernos reír, a mí me preocupa un montón. Porque yo decía, imagínate uno de estos personajes, uno de estos candidatos presidenciales, como representante del país ante organismos internacionales. Uy, sí. Parado frente al curul, frente a todos los presidentes del mundo, o pidiendo, no sé, tal vez haciendo alianzas, buscando apoyo internacional, del que tanto hablan algunos, y hablando de esta manera, con esta argumentación, oiga, realmente es como para meternos debajo de la mesa y buscar la corrupción y la delincuencia que está debajo de la mesa, como dice uno. Yo uno creo de que los están candidatos. compitiendo por convertirse en cuál es el mejor meme. Digo, Sí. ¿cuál va a ser el mejor meme político? Me suscribo cada palabra de mi coronel, de Carlita, porque realmente... No de Lucio, de mi otro coronel, de mi otra coronel. Porque realmente llama muchísimo la atención, preocupa, o sea, nos podemos reír, divertir, pero digo, estos candidatos, estos políticos que compiten en la contienda electoral, que ya estamos a puertas del 7F, son la expresión, son el reflejo, son el espejo de lo que nosotros somos. Así que como Realmente, ciudadanos sí, preocupante. tenemos que valorar las propuestas, tenemos que valorar los planes de gobierno y sobre todo desechar la improvisación y la demagogia. ¿Y sabe qué creo yo también, Andresito? Exigirles a los candidatos presidenciales que no se burlen del país. No se burlen de los no se burlen de los ciudadanos y ciudadanas, porque realmente siento que es una burla. Es como que, es que no entienden nada. O sea, ¿cómo no entienden? Entonces digamos nomás Sí, cualquier sí, cosa. sí. No, señores, no es así. Es más o menos, ya tenemos otras cosas importantes que contarles durante esta semana también de Larry, de otros candidatos presidenciales que ya da ganas de ahorcarles. 9:33, nos vamos a un cortecito rapidito porque ya está listo nuestro invitado del día de hoy. Regresamos enseguida, esto es 7F Ecuador por más democracia. ¿Sabes quién es tu candidato? Ya tenemos en estudio a nuestro invitado, quien es el ciudadano, el señor Giovanni Andrade, candidato a la presidencia por el movimiento Unión Ecuatoriana. Brevemente, rápidamente, con su perfil político: quiteño de 49 años de edad, ha estado relacionado con la actividad minera, fue presidente de la Cámara de Minería Ecuatoriano-Chilena. Ha realizado varios proyectos mineros y ha recibido algunos reconocimientos nacionales e internacionales por su labor en la minería. Cuenta con estudios en Administración de Empresas y Comercio Exterior. En el campo político fue presidente del Movimiento Amplio por la Democracia, creado para apoyar el sí en la consulta popular de febrero del 2018.
Ese es el perfil de nuestro invitado del día de hoy, el señor Giovanni Andrade. Giovanni, un gusto saludarlo. Ya lo vemos ahí. Estamos ya con usted, quien le habla, Andrés Durán, y mi compañera, mi colega, mi amiga, Carla Coronel. Iniciemos entonces con la entrevista. Oiga, nos llama la atención lo que sucedió en el debate presidencial. Giovanni, ¿puede aclararnos un poquito qué pasó con ese error catastral? Hola Andrés, hola Carla, muy buenos días. Gracias por la invitación a Radio Pichincha Comunicación. Es un honor estar aquí. Gracias por dar la posibilidad además a todos los ecuatorianos de saber un nuevo amanecer para Ecuador, de saber que les vamos a dar $1,000 a cada ecuatoriano mayor de 18 años para sus emprendimientos anualmente. Bueno, lo que sucedió en el debate es que hacía demasiado frío donde nos colocaron a nosotros. El frío le pasó factura. Estábamos congelados realmente en Quito, nos pusieron mucho aire, es más, pedimos urgente café caliente todos porque era tremenda la presión que teníamos. Se les congeló las ideas. Estuvimos sentados ahí, nos hizo que cambiemos un poco la estructura, nos pongamos nerviosos y claro, se sale alguna palabra que otra, como vimos a todos los candidatos, que nos equivocamos en palabras que no tenían nada que ver con lo que estábamos hablando. No me diga, don Giovanni, este Quito que siempre nos juega mal con el clima, oiga, terrible. Nosotros también estamos aquí con la ventana abierta, muertos del frío, le cuento también, así que bueno. Pero esperemos que no cometamos errores catastrales. Carla, fue que nos pusieron aire acondicionado encima. La culpa es de la producción, entonces. La culpa es del aire acondicionado. Del aire acondicionado. Puede haber sido de la Casa de la Cultura. No pongamos la producción. Giovanni, me gustaría consultarle sobre su plan de gobierno. Quiero saber el cómo lo va a implementar. Usted habla de que quiere reactivar la economía en su plan de gobierno presentado ante el Consejo Nacional Electoral. Quiere reactivar la economía a través de la reducción de la presión fiscal, es decir, de los impuestos. No hay evidencia de esto en términos científicos. Digo, hace poco sacó un paper la London School, la Escuela de Investigaciones Económicas de Londres, de que resulte realmente en la práctica reduciendo los impuestos. Inmediatamente se reactivará la economía y se generará trabajo. ¿De dónde saca usted esta propuesta y cómo puede justificarla? Por favor, si es tan amable. Correcto, gracias. A ver, nosotros tenemos un proyecto que es muy fuerte, un proyecto que no son propuestas, sino realidades. Todo lo que nosotros proponemos antes de esto lo hemos estudiado y lo hemos mirado en otros países de Latinoamérica, en países europeos y en países de Norteamérica que sí ha dado resultados. ¿Cuáles, por ejemplo? Puede ser que hayan pequeños estudios que diga que no es viable, pero la mayoría, el 70% de los proyectos que han bajado sus impuestos han recaudado más, y esto se ve que es una cuestión viable. ¿Por qué? El empresario aquí dice, tengo que pagar el 12%, no quiero pagar ese 12% tan alto. Vamos a ver cómo reducimos las ganancias para no poner tan alto porcentaje. Reducimos para no pagar el impuesto a la renta. ¿Qué es lo que sucede? Bajan, hacen contabilidades en donde, claro, se ponen sueldos muy altos, cosas de estas, para no pagar los impuestos. Pero cuando el empresario entiende que se les va a dar las prioridades necesarias para que hagan inversión, para que puedan trabajar, se bajan los impuestos, él va a pagar completamente todos los impuestos y va a preferir aportar al Estado para poder contribuir. Aparte de eso, en bajar el 2% del IVA, nos va a hacer que la economía del país sea fructífera, que haya circulante en el mercado, porque la gente cuando baja los precios consume más. Y es una realidad, no es cosa de locos. En otros países el consumo aumentó, por lo tanto la rentabilidad de todos los ciudadanos sube. Y ahí vamos a tener la experiencia necesaria de Australia, de Finlandia, de Canadá, de Estados Unidos y de otros países. Si nosotros proporcionamos a los empresarios una baja en los impuestos, van a dar más trabajo también. ¿Por qué? Porque van a ser más accesibles todo lo que produzcan.
Necesitamos dar al inversionista extranjero y al inversionista nacional prioridades para que tengan buenas gangas a nivel de empresa, para que bajen sus precios y para que den más trabajo. Si nosotros, por ejemplo, descomoditizamos el país, no vendemos commodities como ha sido hasta ahora. Doy un ejemplo, el cobre, el concentrado de cobre sale del país sin saber cuánto concentrado hay y aparte de eso nos dan un precio bajo. Si damos un valor agregado a este cobre y ponemos empresas aquí, fábricas de tubos, de llaves, de muchas otras cosas más como alambres, entonces damos fuentes de trabajo a todos los ecuatorianos y le damos un valor agregado a esto. Y no solo en esto, en la minería, sino también en el agro. Si nosotros descomoditizamos el agro y el cacao de aroma que tenemos no se vende como cacao de aroma afuera, las fábricas extranjeras van a venir a buscar su producto. Estimado con el Giovanni, cual hacen su chocolate. perdón que le corte, pero sin embargo tendremos entendido de que ustedes tienen un análisis y tienen además un ejemplo de que estas fórmulas funcionan. Es decir, yo le bajo el impuesto a los empresarios y ellos de ley van a contratar a más personas. ¿Esto realmente va a suceder? Yo pienso que sí, más que todo también abriendo el país hacia miradas extranjeras. ¿Qué es lo que sucede cuando usted trae la fábrica de chocolates X con una marca extranjera? Porque necesita el cacao de aroma y no se le va a vender si no es dentro del país. Realmente ahí vamos a tener fuentes Estimado Giovanni, de trabajo. ¿usted considera que tendremos inversión extranjera, empresas extranjeras que quieran venir al Ecuador con el ámbito político con el que estamos viviendo en este momento, la crisis económica en la que estamos viviendo, por ejemplo, con los errores que cometimos por el aire acondicionado en los debate presidencial? Obviamente estamos en la mira del mundo porque estamos a puertas de una elección. Entonces, ¿será que los empresarios quieren venir al Ecuador después de haber visto el debate, por ejemplo? Carla, tenemos un riesgo país muy alto y los extranjeros no han venido con sus inversiones porque no tienen seguridad en el país. Por eso es que cada emprendimiento, cada empresa, cada empresario que quiere invertir en Ecuador va a tener su zona libre, en donde van a tener la suficiente tranquilidad para poder invertir y que se sientan que el gobierno nacional no va a meter mano en sus fondos. Necesitamos generar empleo como primera cosa. Necesitamos abrir el país a nuevas inversiones. Sin eso no vamos a hacer absolutamente nada. A ver, y Giovanni. Carreras técnicas, que nuestra gente ecuatoriana se comience a tecnificar, para que no suceda lo del aire acondicionado el día de ayer, sino que tengamos expertos en el área, ecuatorianos, para que no nos congelen en un debate. Para que nos regulen el aire acondicionado, por Estimado favor. Giovanni, a ver, vamos a ponernos Sí, más... Carla, hay algo bien importante. Diga. El metro de Quito está por inaugurarse y les comento que no teníamos choferes para los buses del metro, porque no hay expertos aquí en manejo de esos buses, de esos trenes, de ese metro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Carreras técnicas de 6 meses, 1 año. Y ya podremos estar manejando los ecuatorianos, proyectos que somos de nosotros. A ver, Giovanni, quiero ponerme más riguroso todavía sobre el tema económico. Me llama la atención porque usted dice, creo que sí, me parece que sí. Y eso nos genera, o me da a mí, la posibilidad de tener, deme el beneficio de la duda. Digo, a lo que usted se refiere en esto de bajar la carga impositiva e inmediatamente redundará en la generación de empleo, se llama en términos económicos la curva de Laffer. Pero la curva de Laffer fue investigada en ámbitos académicos y ha sido desmentida incluso por la teoría keynesiana, que dice que no sucede aquello, no sucede cuando se reduce la presión fiscal, inmediatamente redunda en la generación de empleo. Digo, hay estudios incluso del Banco Mundial, del propio Banco Mundial, en el que se demuestra que los países de la OCDE redujeron sus ingresos, su presión fiscal y no redundó en la generación de empleo. Entonces, ¿no le parece que de alguna forma la propuesta es un poco improvisada y raya en la continuidad de lo que estamos viendo hoy por hoy en el Ecuador? Necesitamos cambiar y ver nuevos futuros.
nuevos planteamientos, nuevos proyectos. Pero esto no es nuevo, Giovanni. Esto no es nuevo porque se viene realizando en el gobierno actual. No sé si Andrés podré hablar para poderle comentar. En otros países como por ejemplo Dubái. En Dubái era un país lleno de desiertos, que nadie invertía ni un solo centavo. ¿Qué es lo que hay hoy día? Uno de los países más ricos del mundo, en donde el empleo y el salario mínimo está sobre los $2.300. Nadie creía en Dubái. Debemos hacer un cambio radical. No podemos dejarnos que nos inunde lo que pasamos en estos 14 años de década, que nos vinieron y nos mintieron, que no hay cómo, que no es verdad, que no es posible. Nos pusieron en la cabeza que eso no funciona. ¿Y dónde llegamos? Tener vicepresidentes que están encarcelados, gente perseguida. Pero no me está respondiendo la pregunta, Giovanni, no me responde la pregunta en relación a cómo justificar académicamente la propuesta. Países y a la experiencia de otros países que sí han funcionado. Lo que usted me dice realmente son 2 o 3 personas que hablan y dicen no va a funcionar. No, es la London School de Londres, es del Banco Mundial y es la investigación de la OCDE, así que no es 2 o 3 personas. Es una teoría dentro de la academia y dentro de las ciencias económicas, estimado Giovanni. Tenemos que continuar, mi estimado Giovanni, porque tenemos además llamadas del público y queremos que la voz de la ciudadanía directamente le pregunte a usted, candidato. El señor, está con nosotros un ciudadano en la línea, mi estimado Carlitos. Aprovecha y pregunta. El señor Patricio Quiniaucho está con nosotros en la línea telefónica. Muy buenos días, don Patricio. Su pregunta al candidato en este momento, que sea puntual y algo bastante concreto en honor al tiempo, por favor. Muy amable, señorita, y muchas gracias por la oportunidad. Al señor candidato solo quiero preguntarle específicamente, ¿cuál es la fórmula matemática del Producto Interno Bruto? Muchas gracias. Ahí tenemos entonces la pregunta, Giovanni. Correcto. Bueno, las preguntas capciosas son muy buenas, pero esta es una pregunta dentro del gobierno. Parece que se ha sido muy bien ideada la pregunta por el ciudadano. El producto de ingreso nuestro en la parte impuestos es de 11.500.000. Ese es yo le comento cuál es la fórmula, cuál es la fórmula matemática. Sí, es el consumo, la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. Todo eso. Redondeando todo eso nos da el Producto Interno Bruto. ¿De acuerdo? Así es. Ya. Tenemos otra llamada, vamos rapidito antes de que se nos acabe el tiempo para que pueda la ciudadanía tener oportunidad de preguntarle al candidato Giovanni Andrade. Escuchamos, tenemos una nueva comunicación, Carlitos. ¿Aló? Buenos días, don Hugo Jiménez está con nosotros en la línea. Buenos días. Aló, muy buenos días. Quiero, por favor, concretamente decirle al señor candidato la siguiente pregunta que nos conteste. Pues la realidad ecuatoriana es muy diferente a la realidad de los países europeos o de los países que él cita. Hay más honestidad, hay mejor gobernabilidad. Aquí en el Ecuador hay mucha deshonestidad de parte de la mayoría de los gobernantes. ¿Y cómo? ¿Cómo puede hacer? Pues él solito con tanta maravillosa ideología y frente a un pocotón de banqueros que no quieren bajarse los impuestos, no quieren pagar impuestos, ni siquiera pagar impuestos. ¿Cómo puede hacer? El cómo quiero saber. Muchas gracias. Ahí tiene la pregunta, Giovanni. Gracias por la pregunta. Necesitamos reestructurar absolutamente todo en el país. Y por eso es que nuestro primer cambio es una consulta popular para reestructurar la Constitución del Estado. Necesitamos cambiar las leyes y para esto hay que cambiar algunos temas en todos los sectores de la Constitución. Vamos a hacer el plebiscito lo antes posible para poder hacerlo. Ahora, como están las leyes, como nos dejó el correísmo, la gente no puede hacer un cambio verdadero en Ecuador. Sabemos que el Ecuador tiene otras actitudes a veces, pero es porque no tenemos las reglas claras de juego. Necesitamos dejar de contribuir con los asaltantes de este gobierno anterior.
necesitamos contribuir con la gente que quiere el cambio. Y para eso necesitamos reglas firmes. Giovanni, a propósito que usted topa el tema del correísmo, quisiera consultarle sobre la cuestión que sucedió dentro de su movimiento político, un movimiento creado, patrocinado, liderado por Gary Moreno, hermano del presidente de la República, Lenín Moreno. Gary Moreno propuso en primera instancia como candidato para vicepresidente a Juan Carlos Machuca, hermano de Laura Machuca, quien es cónsul de Ecuador en Arizona y tiene un hijo con el expresidente Abdalá Bucaram. Digo, hay un montón de vínculos y trayectorias políticas por ahí, pero usted habla del anterior gobierno, es decir que en la práctica usted sería oficialista, gobiernista, ha transado quizá con el gobierno nacional. ¿Cómo ver y cómo analizar su perspectiva dentro de esta carrera política para el 7F 2021? Correcto, yo no pertenezco al gobierno, ¿no? No vengo de un partido político que es del gobierno. El partido político de Gary Moreno no es mío, es de realmente los hermanos del presidente. Lo que podemos ver es que este gobierno ha sido un gobierno de transición. Un ¿Hacia gobierno dónde? en el cual persiguió la gente que robó durante mucho tiempo al Ecuador. Ajá. Pero no ha hecho nada. Por los ecuatorianos no ha realizado nada. Por eso es que yo lo que propongo es recobrar el Ecuador para todos los ecuatorianos, no solo para un grupo de gente que quiere manejar como ellos les conviene el país. Necesitamos cambiar completamente las fronteras para ver un nuevo amanecer en Ecuador. Los movimientos políticos, que más que movimientos políticos son entes gubernamentales, económicos, de participación ciudadana, no les ha quedado absolutamente nada. Lo único que quieren hacer ellos es manejar los organismos de estos como que fueran un negocio. Entonces, eso debemos cambiar completamente. Debemos hacer política. De acuerdo, Lo que usted hemos dice que tenido quiere ahora el es cambio, politiquero. usted dice que quiere el cambio, pero está siendo patrocinado por el hermano del presidente de la República y al mismo tiempo cuestiona este gobierno. ¿Cómo entender eso? Bueno, lo que estoy mirando es que usted está afirmando eso, lo cual no es verdad. Pero los Pero datos los están a la luz datos de dicen que del día. es eso. O nos puede aclarar ¿quién lo usted dice? también. ¿Qué ha sucedido con el partido político? Por ahí también existieron las noticias de que se quitaba el apoyo del partido político a su candidatura. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahí Hubo que nos cuente plagio bien también que hubo ahí. un plagio también en el plan de gobierno. Algo Les- pasó con su currículum. Que Andrés nos aclare Garra, un poquito. Me encantaría que ustedes hagan una investigación más extensa antes de poder hablar. Porque Por si eso está Andrés, usted aquí, se para que nos Estamos aclare. consultándole, Para que usted Giovanni. nos aclare. Yo vengo de Gary Moreno, realmente no es verdad. Yo pertenezco a Unión Ecuatoriana. El movimiento viene de Washington Pesantes, no viene de Gary Moreno. ¿No fue creado Unión Ecuatoriana por Gary Moreno? No, en lo absoluto. Fue creado por Washington Pesantes, el ex fiscal de la nación. Pero también le quitó el apoyo Washington Pesantes, ¿o no? Bueno, es lo que yo digo, las organizaciones políticas ahora se manejan como empresa y realmente lo que se ha podido ver aquí es que dos personas, el director nacional del movimiento y un candidato a la asamblea, realmente han sacado esto. ¿Por qué? Porque realmente no han sacado sus fines económicos conmigo, porque yo lo que quiero es hacer una nueva política en Ecuador, no quiero regirme a eso. Todos los candidatos, la mayoría de candidatos a la asamblea, y es más, en pocas horas estamos dando una rueda de prensa con la mayoría de asambleístas a nivel nacional para que la gente sepa que los asambleístas apoyan a Giovanni Andrade. Igualmente los candidatos al Parlamento andino. Y no solo ellos, la gente que lidera el movimiento político, la gente que está dentro, los socios fundadores, están con Giovanni Andrade. Gracias por su Entonces, aclaración, don dos Giovanni. personas no hacen verano, así de simple. Mi estimado Giovanni, no quiero terminar la entrevista sin también hacerle una pregunta de un ciudadano que nos hace en redes sociales. Luis Ernesto Guerra dice, pregunta para el señor Giovanni Andrade, ¿impulsará proyectos de minería sabiendo que estos son de profundo impacto social y los impactos ambientales son irreversibles? La minería a cielo abierto, a destajo o de gran escala
es visible en otros países por sus impactos. Gracias por vuestra atención, tomando en cuenta que usted es un experto en minería. Perfecto. En Ecuador no se puede hacer minería a cielo abierto. Sería destruir el medio ambiente. Por eso es que nuestra minería tiene que ser de bocamina, o sea, es subterránea. ¿Qué es lo que sucede? Entramos a la montaña, sacamos la roca y nos llevamos del área para que no contamine. ¿A dónde se llevaría? Ahora es que ponen las plantas de procesamiento junto a las minas. Debemos hacer plantas de procesamiento que estén totalmente alejadas, completamente alejadas. Por otro lado, la contaminación es verdad que hay en el país. Estamos contaminando por la minería. ¿Por qué? Porque el 20% de los mineros son reconocidos. El 80% no son reconocidos. O sea, el Estado ecuatoriano no percibe el 80% de las regalías mineras. Por lo tanto, este minero hace minería como ellos piensan que es posible. Y ahí, en el proceso que ellos hacen, botan todos los químicos al río y contaminan. Al legalizarles, podemos normarles, capacitarles, y si cometen ilegalidades, entonces les sancionamos. Y ahí vamos a cortar esta cuestión con el medio ambiente. Listo, Pero don aparte Giovanni. de eso, vamos a cortar el proceso que tienen ellos en las áreas mineras. Se nos para acaba que el tiempo. Las plantas de procesamiento sean las quienes procesen. Y a nivel internacional ya hay ahora expertos como un premio Nobel que dice que tiene una planta en la cual, y no que dice, que yo he visto, que tiene una planta que se procesa ya con aire ciclonado, y se recoge el 99% de los materiales, sacando arena, para esta arena ser mezclada con compost y poder hacer abono para la agricultura. La minería... Giovanni, mil disculpas por interrumpirle, pero se nos acaba ya el tiempo. Tendremos otro espacio para seguir charlando sobre el tema de la minería. Le agradecemos muchísimo haber participado en este espacio y una sana recomendación. Aprendas entonces la teoría matemática del PIB, por favor. Vamos a ver bien la teoría matemática del PIB. Yo lo que quiero es simplemente que ustedes también hagan una investigación antes de cada entrevista, porque no pertenezco al partido de Gary Moreno, ni De acuerdo, nadie que ahí esté está la vinculado aclaración. con- Está su aclaración. Ahí está la aclaración. Para eso era la invitación, estimado Giovanni, justamente para que nos aclare a nosotros y para que le aclare, obviamente, a la ciudadanía. Le Muchísimas agradecemos gracias muchísimo por su participación. Nos vamos. Agradezco la invitación, Andrés Gracias. y Carla. Nada más decirle al pueblo ecuatoriano, busque bien su voto. Así es. Necesitamos gente nueva, con proyectos nuevos, que tengan una visión diferente y que crean en el país. Así Que es. realmente les vayan a dar a ustedes de empleo, y $1,000 para cada ecuatoriano mayor de 18 años anualmente con la minería. También Muchísimas Muchas gracias. gracias. quisiera Muchas nada más gracias, cortar Giovanni. esta entrevista. Gracias, Giovanni. Ahí lo tuvimos, Muy lamentablemente amable, tenemos Giovanni. que Sí, cortar tenemos por que el tiempo. Sí, mil disculpas, muchas gracias, porque nos queda rapidito nuestro segmento que tenemos que dar a la ciudadanía, esta información con nuestro segmento Ponte Pilas. Ponte pilas. Vamos rápidamente entonces a nuestro segmento Ponte Pilas. ¿Cómo sufragan las personas con algún tipo de discapacidad? Las personas con discapacidad física superior al 75% podrán sufragar en sus domicilios en las elecciones de febrero próximo. De este programa se beneficiarán 323 hombres y 330 mujeres. Dato curioso, no llega ni al 15% de la población con discapacidad. Para el transporte de las brigadas móviles a las viviendas de los beneficiados, del Consejo Nacional Electoral suscribió un convenio con Fedotaxis y el CONADIS que permitirá la utilización de 346 taxis de manera gratuita en 173 rutas. El sufragio de este grupo de personas vulnerables se realizará el 5 de febrero, así que atentos. Asimismo, para el domingo 7 de febrero, las personas con discapacidad física inferior al 75% podrán inscribirse en el CNE o el CONADIS para contar con transporte gratuito hacia los recintos electorales. Información importante para ustedes, nuestros queridos oyentes, nuestros queridos amigos que nos siguen en todas las redes sociales, en Pichincha Comunicaciones, y que obviamente acaban de escuchar la intervención de uno de los candidatos presidenciales. Giovanni Andrade. Giovanni Andrade. Que no sabía la fórmula matemática del PIB. No sabía la fórmula. Visito, después no vaya ¿Y qué no vaya a cometer un error catastral. Sí.
Esperemos que haya pagado su catastro también ahí Ay, a los señores del Diosito. municipio a revisarlo. Muchísimas gracias a Gracias. todos ustedes. Gracias, chicos. Gracias, Carlitos Minango. Ya Gracias, nos está despidiendo. Carlitos. Nos Gracias, escuchamos. Adri. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Adiós. Chao.